Muy buenas tardes con todos. Es un placer estar en este lugar para también poder dar una perspectiva y poder comentar algo más acerca de la obra de Manuel González Prada, pero no tomando con exactitud un texto, ¿sí? Como referente para concentrar mi estudio, sino dar una visión más panorámica sobre la posición que adopta el escritor frente a su tiempo, ante su situación, como decía Jean-Paul Sartre. Se ha estado escuchando algunas ponencias sobre la actitud muy beligerante, entusiasta y crítica a la manera de hacer sus prólogos González Prada, y también la visión positivista, científica, arriesgada, ¿sí? Muy multifacético de González Prada a través del estudio que se hizo sobre el Politeama. Lo que vengo a tratar es, a partir de una lectura de libros, de textos de críticos literarios como Tamayo Vargas, Antonio Cornejo Polar o Luis Alberto Sánchez, poder construir una perspectiva panorámica sobre la obra de González Prada, en contraste también relacionándolo con la obra de Víctor Hugo. Estos dos escritores son dos modelos importantes en el siglo XIX. Estos dos escritores destacaron muy ampliamente con sus textos y sobre todo también con características especiales de su persona. Titulo de mi ponencia La tentación de lo imposible, el discurso de la libertad de Manuel González Prada y Víctor Hugo, por asumir de manera definitiva la suposición romántica, una posición idealista, una posición que es muy amplia, al igual como Cortázar concebía la fantasía, en realidad como una realidad más amplia, más ancha y capaz de poder comprenderlo todo. Ambos personajes creyeron firmemente en la revolución romántica, en el cambio de la realidad, en su alteración, en la explosión de toda tradición literaria y la fundación de otra más moderna, conforme lo ordenaban sus más ininteligibles espíritus. No obstante, desde el espacio de la literatura, para poder mostrar la posibilidad de resistir, de luchar y de soñar, que es en realidad su venganza, y gozar plenamente de la libertad. Conforme a lo mencionado, analizaremos muy brevemente las características de cada escritor, para luego pasar a realizar una comparación desde las similitudes que los gobiernan dentro de sus perspectivas individuales. Manuel González Prada, un romántico moderno. La capacidad intelectual de este escritor debe medirse no por su ingenio retórico, sino por su capacidad de ver racionalmente los efectos que podían producir sus metáforas en la realidad, en la vida y en la existencia de cada uno. Prada es el reflejo de todo el devenir intelectual peruano del siglo XIX. En sus discursos se entrecruzan un sinfín de doctrinas, escuelas, tendencias, postulados del pensamiento europeo, haciendo de él no un hombre feliz, pleno, sino inquieto, alterado, irascible, ya que, como es sabido, las ideas no hacen feliz a nadie. Distintos intelectuales han revisado la escritura de González Prada. Algunos destacarían su talento literario sobre el político, como José Carlos Mariátegui, Luis Monguió, Julio Ortega, y otros lo colocarían como una representación del mismo caos de su tiempo: Ribagüero, Luis Alberto Sánchez, Tamayo Vargas, Loaiza. Sin embargo, lo que puede afirmarse de manera definitiva es que González Prada era, literaria e intelectualmente, un romántico en la medida que trata de ser la voz de su tiempo, el guía espiritual de toda una generación, un profeta idealista y la respuesta racional a todo un problema universal que asedia su realidad inmediata. Cito: lo que más admira en este racionalista es su pasión, fin de cita, decía José Carlos Mariátegui. González Prada es en sí mismo una confrontación y una lucha permanente, ya que, como decía Tamayo Vargas, González Prada era un parnasiano romántico. Después de vivir la crisis existencial nacional de la guerra entre Perú y Chile, 1879-1884, nace la necesidad de establecer las rutas de la modernidad con una estabilidad individual y social, lejos de cualquier vacilación ficticia y retórica, con proyección pragmática y dejando en el pasado la tan penosa humillación sufrida.
González Prada, a través de su discurso ensayístico, intentará hacer realidad este sueño, aunque se conozca que fracasará al final. Es así que el libro donde establecerá toda esa intención idealista llevará como título Páginas Libres, publicado en 1894. El libro comprende un variado grupo de discursos que fueron leídos en distintos momentos y lugares. Entre ellos podemos mencionar el discurso en el Politeama, discurso en el Teatro Olimpo, discurso en el Ateneo de Lima, discurso en el entierro de Luis Márquez, etc. Así como también artículos sobre escritores o temas particularmente relacionados entre sí. Víctor Hugo, Propaganda y Ataque, La muerte y la vida, etc. Lo que uno puede entender de la lectura de este libro son distintas sentencias acerca de cómo debe emprenderse el gran cambio histórico. Por ello, sus palabras convergen alrededor del rompimiento con los vínculos del pasado, la crítica acérrima contra la política, el espíritu democrático y racionalista, la protesta pública, la no imitación, la crítica a los conservadores, el lenguaje claro, la originalidad, la función del escritor en la república, la responsabilidad cívica, el valor de la vida, entre otros. Todos los planteamientos de González Prada están llenos de las mejores intenciones para consolación. Tienen la misma sinceridad, sencillez, elegancia, pulcritud, ímpetu y beligerancia de un discurso bíblico. Es coherente en lo que él entiende como escritor y como político. En este sentido, el crítico literario Cornejo Polar opina lo siguiente, cito: en el fondo, a González Prada le interesaba sobre todo instalar al Perú, a su sociedad y a su cultura dentro de las coordenadas de la modernidad, que él entendía como el nivel más alto alcanzado por un proceso histórico, cuya vanguardia era la Europa liberal, descreída y positivista. Fin de cita. Sin embargo, este positivismo que señala Cornejo Polar, que se sustentaba en lo experimental y comprobable, no estaba divorciado de sus ideas, ya que al alcanzar estas su efecto en la realidad nacional, convergían en una lógica sólida y coherente. La visión romántica de Prada era más amplia, más conciliadora, más integracionista. Y cuando se refiere a integracionista, establece la relación de perspectivas que estaban constituidas tanto por rasgos naturalistas, positivistas, espiritualistas y parnasianistas. Aunque se haga, como menciona Luis Alberto Sánchez, cito: difícil pensar cómo se pudieron conciliar tantos antagonismos. Prada trató de realizarlo. Fin de cita. En conclusión, en Páginas Libres, la actitud subversiva a la que está obligado por el pensamiento confirmará en Prada su entera afiliación romántica, que está caracterizado de sí misma esta actitud como el acto de ansiar siempre y de romper los límites y ataduras, superar obstáculos, saltar barreras. Fin de cita. Por otro lado, en la poesía, González Prada continuará proponiendo lo que en su ensayística resaltaría: la libertad. Una libertad que está enmarcada en la creación de un nuevo estilo, apartado del preceptismo español, a cantar las pasiones del alma, los resplandores de la angustiosa existencia, a través de formas no contaminadas, puras y exóticas, por lo que se valió de nuevas combinaciones estróficas, de raíces inglesas, italianas, francesas, alemanas, como eran las spencerinas, pántomas, rondeles, triolés, villaneras, laudes, cuartetos persas, baladas, ripetos. A ello le sumó también la creación propia, como eran los polirritmos sin rima, entre ellos los poemas Caballos Blancos, La Casa Misteriosa. Su principal obra poética llevará por títulos Minúsculas 1901 y Exóticas 1911. Con estas obras, los tópicos románticos de la pasión y el vuelo imaginario se refugiarán en los ensayos rítmicos e innovaciones estróficas. La poesía de Prada cantó en español lo sentido en otros idiomas. Trató de hacer suyo el sentimiento y la emoción universal, con clara intención de renovar la poética de su tiempo, que era tan cuadriculada, espuria y vacua. No se consideraba un parnasiano, pero se preocupaba por las formas, por el cuidado sintáctico, la armonía de todo. Por ello, José Carlos Mariátegui no duda en afirmar que, cito: en el fondo de este parnasiano hay un romántico que no desespera nunca del poder del espíritu. Fin de cita. La pasión romántica revestida del esoterismo, la incertidumbre y la ambigüedad de Hölderlin, Novalis, Shelley, Byron, Blake o Wordsworth lo manifiesta Prada cuando compone sus más bellos versos. Cito: de verdad de la existencia huyen horas, días y años, como arroyos de la cumbre, como saetas del arco. Afanémonos hoy día por amar y ser amados. Fin de cita. En sus versos, Prada es delicado, cándido, sublime. Hace suya la voz plural de todo y se confunde entre la inmensidad del todo.
Cito: somos el mar infinito desde que somos la gota. Fin de cita. Las ideas de la absoluta razón de Hegel son firmes en este instante. Canta con el corazón, la pluma y el pensamiento en la parsimonia del absoluto. Sin embargo, esto no le ofrece seguridad, sino genera en él perplejidad y asombro. Por eso, no es reticente, no teme confesar aquello que lo aterra y lo cautiva concomitantemente. Cito: con su orgullo y soberbia, ¿qué es el hombre? Una paja movida por el viento. Fin de cita. Por fin, en los versos finales, lo que sabe desde el principio es lo que expresa, la derrota y la desesperanza ante la vida y ante la muerte. En los siguientes versos menciona, conforme a lo que leí: retribución o bálsamo a la herida, no esperes en la lucha fratricida, ni aquí ni allá recibirás la palma, oh noble combatiente de la vida. ¿A qué purificarte, engrandecerte, ser el varón incorruptible y fuerte? Buenos y malos dormirán un día en la igualdad infame de la muerte. Lo vivido no la aflige destruyéndolo, no. Simplemente estos versos son la confesión pesimista, pero sincera, que va de la mano de una creencia, una idea que es la búsqueda de la verdad. En este punto vale resaltar lo que opinaba Tamayo Vargas sobre lo que se menciona el concepto de verdad en González Prada. Cito: buscador de la verdad, González Prada, avisor de alguna meta siempre lejana, pero siempre deseable, no se sació jamás en señalar el mal, ni en verdad. Se hartó de tratar de conseguir fórmulas de adecuada confrontación del hombre con la naturaleza, latiéndoles, sin embargo, la angustiosa duda de no alcanzarla jamás. Fin de cita. La voz que habla está religiosamente preocupada por el misterio de la vida. El poema refleja una doble realidad funesta, el aquí y el allá, donde justos y pecadores tendrán el mismo destino, la nada, el olvido, el vacío oscuro. La preocupación metafísica hace su epifanía confesando los secretos que la constituyen. Sin embargo, esto no es algo nuevo que surgió de manera súbita en Prada, sino algo que siempre ha existido en él. Esto puede comprobarse en las oraciones que integran su obra Páginas Libres. Cito: pasaron siglos de siglos, pasarán nuevos siglos de siglos, y los hombres quedaremos siempre mudos y aterrados ante el secreto inviolable de la cuna y el sepulcro. Filosofía, religiones, sondas arrojadas a profundizar lo insondable, torres de Babel levantadas para ascender a lo inaccesible. Al hombre, a este puñado de polvo que la casualidad reúne y la casualidad dispersa, no le quedan más que dos verdades: la pesadilla amarga de la existencia y el hecho brutal de la muerte. Fin de cita. En este punto, si los discursos políticos de González Prada manifestaban un encono furibundo, producto de su inclinación positivista hacia la religión, haciéndole ver como un ateo acérrimo, su poesía, que es sentimental, de carácter subjetivo, emocional y lírico, deja en claro su preocupación soterrada por temas abstractos y espirituales. Esto aclara el asombro que produce en Ribagüero cuando dice, cito: extraña ofuscación en el hombre que de continuo clama contra las abstracciones metafísicas. Fin de cita. La verdad, tan insistentemente confesada por Prada, se rodea ineludiblemente de ese oscurantismo mágico que se traduce como romanticismo. Hasta este punto he tratado de resaltar la perspectiva y ciertas características que rodean la persona como escritor de González Prada. Ahora trataré de mencionar algunas características en relación con lo ya expuesto en Víctor Hugo, para poder finalmente relacionarlos y establecer algunas congruencias. Víctor Hugo o el pensamiento mágico. Víctor Hugo fue el líder espiritual de todo un movimiento que reclamaba con ferviente anhelo la libertad total, libertad en el hacer y en el pensar. Fíjese que aquí González Prada dirá sobre este mismo punto, sobre este mismo autor, lo siguiente: en Víctor Hugo, que suele presentar la oscuridad de un pozo estrellado, las metáforas iluminan la idea filosófica, dirá González Prada. Este escritor francés, influenciado por el romanticismo alemán, ejercerá toda su capacidad intelectual y artística en el proyecto de establecer una nueva tradición literaria con claros signos políticos, donde todo aquello que se reconozca como barreras, controles, parámetros en contra de la libertad individual deban ser destruidos,
Por ello es que Víctor Hugo quebranta primero las normas aristotélicas del arte, al igual que Lope de Vega y Calderón de la Barca, y el formalismo académico de Jean Racine, Nicolas Boileau y Pierre Corneille. Con su obra Hernán, 1830, logra definitivamente este cometido, para que luego, al no existir autoridades fiscalizadoras de su hacer literario, pueda expresarse con la máxima libertad el bello ideal de sus sentimientos. Así, en medio de este clima de propicia libertad artística, caminan sustantivos alrededor de él escritores como Vigny, Saint-Beuve, Deschamps, Lamartine, Dumas, Musset, Balzac, Théophile Gautier, Gerard de Nerval, George Sand, Stendhal, Flaubert, entre otros, liberales, ególatras y románticos, confesando su rebeldía social y su sacerdocio poético, desde el más oscuro vacío de sus creencias. Víctor Hugo, junto a estos románticos franceses, se convirtieron en personajes con características singulares. Recuerdes el chaleco rojo de Gautier, la pose irónica de George Sand, los arrebatos neuróticos de Flaubert. Formaban una cofradía que ocultaba su animadversión contra la sociedad por haberlo relegado de su función pública. Ya no eran los filósofos que escribían las rutas de la sociedad civilizada, sino escribían sobre temas poco verosímiles y participaban políticamente a través de sus escritos, asumiendo preferencias políticas por el simple negar de su disociación con el medio social o también por medio de su despreocupación. Aquí la idea que surge de entender el arte por el arte, desprovisto de todo de un fin utilitario. Sin embargo, sobre estos románticos, la figura de Víctor Hugo es descomunal, tanto cualitativa como cuantitativamente. Este escritor escribía como sentía. A través de sus escritos reflexionó sobre los oscuros laberintos del saber y dio pasos decisivos para encontrar aún mayor libertad de la ya alcanzada. Es por eso que en su obra no quiere representar exclusivamente ninguna realidad social, sino solo confesar sus más retorcidos sentimientos, emociones, temores, angustias, pasiones, exagerando toda verdad, cruzando todo límite, transgrediendo toda ley natural, viviendo otras vidas a través de la ficción. Entre las obras monumentales de Víctor Hugo podemos mencionar a Los Miserables y Nuestra Señora de París. En este segundo título realiza lo que su manifiesto romántico arguye, relacionando lo bello con lo grotesco, comunicando implícitamente este nuevo género, rompiendo con la vetusta escuela poética. Pero es en Los Miserables que logra desarrollar toda su imaginería, todo su descontento. Despliega en esta obra sus preocupaciones, dudas e interrogantes existenciales. Los Miserables se convierte en una especie de confesionario, una especie de novela melodramática, realista y romántica que lleva hasta sus últimos extremos la expresión total de la naturaleza. Es aquí muy deudor de Rousseau. Hugo pretende con esta obra convertirse en aquella voz profética que vierte el mensaje divino desde la misma fuente. Es el autor, en la voz del narrador, un espíritu demiurgo que confiesa sacramentalmente las verdades impolutas de Dios, de las almas del inframundo, de los espíritus maléficos y de la naturaleza universal. Su obra se convierte finalmente en un tratado metafísico, siendo el tema de la vida espiritual la preocupación cardinal del escritor francés. Cito, en palabras de Mario Vargas Llosa, en su intención Los Miserables no fue una novela de aventuras, sino un tratado religioso. Víctor Hugo es el caudillo de toda esa poética mágica. Cito, su enorme orgullo provenía interiormente de su fe en la magia de la palabra poética, que pasó por una consagración superior a causa de una experiencia de índole religiosa. Fin de cita. Su egocéntrica personalidad lo cubre todo en su mismo discurso literario, llegando a suponer que las descripciones sublimes y logradas del campo, de los ríos, de los cielos, del espíritu y de los hombres son perfectas en sí mismas porque él mismo es todo aquello, él mismo es el todo. En consecuencia, cualquier lector de las obras de Víctor Hugo puede comprobar que el culto a la razón, la integridad de la belleza, las simetrías estructurales y semánticas no son aficiones compartidas para nada por Víctor Hugo. Sus meditaciones sobre la vida, la muerte y el misterio que encierra el honor, el amor, la ley, causan toda desproporción inconmensurable de todo. La razón no es su guía, sino en una pasión desmedida, violentada por fuerzas irracionales. Si a Víctor Hugo debemos compararlo con alguna escultura, lo más prudente sería no hacerlo con el Partenón, símbolo de la armonía y la razón, sino con una catedral gótica, barroca, superpuesta, oscura, enigmática. Hugo es un prestidigitador, la actualización del antiguo chamán que reina soberbiamente sobre el mundo de los mortales. Su poética, una voz que no se conforma con declarar, sino que se angustia por hacerse, por ser real a través de los entes que describe y reconoce. Allí el misterio de toda su voluntad artística. La poesía de Hugo señala, dice y existe
es la fuerza creadora del universo, el espíritu que se hace carne, la subjetividad hecha objetividad y la singularidad hecha pluralidad. Este novelista y poeta francés se sacrifica como un mártir por llevar su mensaje. Es el apóstol de las verdades que gobiernan la vida del hombre, al igual que muchos escritores como Homero, Dante, Shakespeare, Cervantes, Dostoyevsky y Tolstoy, que entre la música y el misticismo, la historia y la locura, la maldad y la neurosis enseña al hombre a través de sus sueños reales a ver el vasto horizonte de la vida, lleno de oscuras fieras y tenebrosos círculos y la flamígera imagen de una mujer angelical. En esta última parte, ya para terminar, voy a mencionar, como subtítulo mencionado como parte de la conclusión, la tentación de lo imposible. La rebeldía metafísica, la expresión liberal de las ideas, la dialéctica de la existencia, son los signos de una contienda entre fuerzas que se oponen y lidian impasiblemente bajo la escritura de González Prada y Víctor Hugo. De forma muy particular, ambos luchan contra una realidad deforme e imperfecta en diferentes regiones del globo, proponiendo nuevas alternativas de ver e interpretar la vida. Se dice que todos, cito, los grandes poetas del romanticismo experimentaban su arte como un peligro mortal, fin de cita, y ellos, Víctor Hugo y González Prada, no estuvieron exentos. En sus ensayos se observa a un Prada impertérrito, polémico y encendido, capaz de vencer a la propia historia, romper con el pasado y fundar otra realidad con las primicias de sus sentencias. Más, en sus poemas vemos a un espíritu tímido, conciliador, resignado y angustiado, que no se cansa de aceptar que no hay respuestas, ni mucho menos paz para él mismo, nada en el vacío de la incertidumbre. Es Prada una contradicción en sí mismo, ambiguo y romántico, apasionado y nostálgico, por alcanzar algo imposible. Asimismo, Víctor Hugo, heredero de una larga tradición a la cual admira y desdeña, se presenta como un personaje desafiante, duro, meticuloso y exclusivo como un científico, cuando crea sus grandes novelas o cuando escribe a favor o en contra de algún régimen político. Eleva su crítica desde la misma esencia del arte e impone su voluntad y el razonamiento, creyendo ser la respuesta a las interrogantes de su época, a la cura para toda la cultura occidental. Sin embargo, en sus poemas empieza a vislumbrarse la agonía que lo persigue, las verdades ocultas de la existencia y la oscuridad sapiente de la muerte. El esplendor de su narrativa brilla y queda descubierto lo que su comportamiento vela, la ansiedad de formar parte del todo, de escapar del sufrimiento y del horror de existir, sin un propósito determinado y pensar desde la superioridad del universo celeste o ennegrecido. Víctor Hugo escribe como un dios, pero padece como un mortal, como humano busca lo imposible. Ambos escritores, sin abandonar la pasión y el idealismo como bandera, viven el dinamismo de las ideas, el fluir del pensamiento, la efervescencia de la política, afirmando, negando, mejorando y al final siendo completamente distintos, sin nomenclatura exacta. González Prada es en distintos momentos positivista, racionalista, idealista, naturalista, parnasianista, mientras Hugo por momentos es monárquico y por otras republicano, un momento rebelde y otro conservador. González Prada y Víctor Hugo son dos figuras notables en el siglo XIX, dos escritores que se desempeñaron en el arte de escribir y el arte de vivir. No mostraron reticencias en decir lo que pensaban, en comprometerse con su generación, en luchar cada día por lo que creían, la libertad. No fueron utópicos, pero sí soñadores, capaces de crear en el mundo de la ficción, de la escritura, el propio apocalipsis, destruyéndolo todo para volver a crear. En ello radica su libre albedrío, en ser verdaderos hombres, soberanos de su destino, idealistas de corazón. En palabras de Baudelaire, cito lo siguiente: solo el poeta, el sacerdote y el soldado son grandes entre los hombres. El hombre que canta, el hombre que bendice, el hombre que sacrifica y se sacrifica. Los demás han nacido para ser esclavos. Fin de cita. Gracias.